acompañar también buscando en su Santa Biblia, la que está cerca de usted, y abrí en Mateo capítulo 10, por favor. Aleluya. Capítulo 10, a partir del versículo 7. Lo tenemos, digo un amén. Y dice la palabra de Dios así: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Yo voy a preguntar una vez más, ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a leer para usted, para que lo tenga bien firme en su corazón, porque es palabra viva. Y dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Bueno, vamos a meditar un poco en lo que dice la palabra del Señor en ese texto bíblico. El llamado de Jesús a los discípulos en Mateo, el capítulo 10, en su mandato directo. Es un mandato directo, y es el mandato directo de Jesús. No solo una historia contada para leerse, sino vigente para la iglesia de los tiempos de hoy, para hoy mismo, para ese exacto momento. La Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, y que el ministerio de sanidad, el ministerio que Dios le ha dado a la iglesia para sanar, el ministerio de sanidad divina, de liberación, sigue siendo parte esencial del evangelio. Dios, Él, a través de Cristo, Él salva. A través del sacrificio de Cristo, Él sana. A través del sacrificio de Cristo, Él liberta. Aleluya. Para Cristo, la predicación del evangelio, ella trae milagros de Dios. Cristo, cuando predicaba, cuando él salía llevando la palabra llevaba sanidad. Dice la Biblia que él envió su palabra y lo sanó. Así que la palabra de Dios lleva sanidad. Para Cristo, predicar y manifestar el poder del reino era inseparables. No podía separarse la predicación del evangelio con la manifestación del poder de Cristo. Donde se predicaba el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, había señales, había sanidades, había liberación. Personas eran liberadas, pasaba por un proceso de transformación. El evangelio sin el poder es teoría, pero el evangelio del reino predicado tiene que llevar transformación completa. Si la persona estaba endemoniada, será liberada. Si la persona estaba enferma, será sanada. Si la persona estaba desahuciada, será levantada. Así que el evangelio lleva poder. Y quiero hablar con usted sobre el evangelio que sana y liberta. El evangelio es la vida de Cristo, es la historia de salvación más bella que se haya contado. Es el evangelio, la buena noticia de salvación. Las doctrinas del evangelio, ella corrige, ella transforma, ella nos pone en línea, pero el evangelio es para salvar. El evangelio es la buena nueva que Dios llevó su Hijo a la cruz del Calvario, desde el cielo a la tierra, y lo puso en una cruz para derramar su sangre, y allí con su sacrificio sobre el monte Gólgota, lugar de la calavera, la Biblia Sagrada dice que Él muere y llevó sobre sí todos nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido sanados. No vamos a ser sanados, dice allá que hemos sido, está en el pasado el verbo, hemos sido. Así que aquellos que creen en el evangelio de Cristo Jesús pueden recibir el toque sanador del Maestro. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Por la sencilla fe, por el sencillo creer
en el Evangelio hay milagros de Dios. Así que el reino que sana y liberta es el reino que tiene a Cristo como Rey. No es de este mundo, no es de las tinieblas, es el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas para su reino de luz y nos ha convertido en luz del mundo. Pero antes de ello, el reino de Dios conlleva milagro. El reino de Dios es presente en primer lugar, quiero que usted sepa, y también es poderoso. Él es presente y futuro, pero quiero hablar ahora del presente del reino de Dios, de la presencia del reino de Dios que es poderoso. Dice en el versículo 7, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor comienza hablando, dice, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La predicación del Evangelio tiene que llevar el reino a los corazones, que Jesucristo en este exacto momento, cuando Él es predicado y una persona se entrega a Él, Él se convierte en su rey, porque esta persona nace en el reino de Dios, y por nacer en el reino de Dios es sellada como pertenencia, tiene ahora su nombre inscrito en el libro de la vida, y esta persona ahora le pertenece a Dios, y ahora el reino de Dios está en la tierra a través de Cristo y llevado a cabo a través de la iglesia, el pueblo de Cristo Jesús, el pueblo de Dios. Y este reino es presente y este reino es poderoso en la tierra, en el corazón de aquellos que alaban a Dios, que glorifican a Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Hay gente que no vive en el reino de Dios, hay gente que vive apenas en el reino de este mundo, hay gente que solamente piensa en las cosas de esta vida. Pablo dijo, si yo pienso apenas en las cosas de esta vida, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias damos a Dios, porque el Señor también dice que debemos echar nuestras miradas hacia los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Aquellos que están en la tierra y pertenecen al cielo, estos miran a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ellos están mirando a Cristo Jesús, el reino de Dios, declarando y diciendo, aquí hay un rey. En mi casa no reina el dolor, no reina la enfermedad. En la iglesia es el reino de Cristo, y por donde pasamos llevamos y ensanchamos el reino de Dios. Estamos en el trabajo, ahí está un ciudadano del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Está un ciudadano del reino de Dios. El reino no es solo futuro, no es solo el cielo después de la muerte. No, alguien piensa, no, el reino es futuro, cuando yo muera yo voy al cielo. No, es el gobierno de Dios invadiendo la tierra, y cuando el reino de Dios llega, todo lo que Él tiene, Él lo trae a la tierra. Sabe que tiene el reino de Dios poder, unción, presencia del Espíritu Santo, tiene milagro, aleluya, los ángeles del cielo, y dice que están con nosotros asistiéndonos los ángeles de Jehová, y acampan alrededor de aquellos que le temen y los libra de mal. Quiero decirte que el poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia, y la iglesia en la tierra es Dios gobernando corazones. El reino se manifiesta donde Cristo es proclamado. Quiero decirte que hay lugares en la tierra donde Cristo no es proclamado, pero en esta noche Cristo está siendo proclamado aquí, está siendo proclamado a través de esta red social de YouTube, y está siendo proclamado como el Rey de Reyes, como el mismo hoy, o el mismo ayer, y será el mismo por los siglos de los siglos. Nuestro Dios no ha menguado su poder, nuestro Dios no ha aumentado su poder, porque Él tiene todo el poder. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén a eso. Denle una alabanza al Rey, denle alabanza al Rey. El Rey se manifiesta donde, o sea, el reino se manifiesta donde Cristo es proclamado. Si usted está en su casa, proclame a Cristo. Ahí no va a reinar el dolor y la enfermedad, ahí va a reinar Cristo Jesús. El esposo, la esposa va a sentir la presencia de Dios, los niños van a sentir, los jóvenes van a sentir la presencia de Dios, porque Cristo es proclamado.
reino. Aleluya. Bendito sea Dios. El poder del reino no es humano, sino que es el poder del Espíritu Santo. Quien guía la iglesia en el reino de Dios no es hombre, no es ni un pastor. El pastor es una autoridad delegada de Dios, pero quien guía, quien orienta en el reino es el Espíritu Santo de Dios. Es el que obra, es el que opera, es el que abre puertas, es el que salva, es el que toca, es el que da pastores conforme a su corazón. ¿Quién es? En el reino quien manda es el rey, y él se llama Jesús de Nazaret, y la obra en ese momento es del Espíritu Santo de Dios. Digo un amén a esto. Aleluya, aleluya. Usted permita que el Espíritu Santo reine, que Él obra en tu casa. El reino se manifiesta donde Cristo es proclamado, y es un reino no humano, sino que es obra del Espíritu Santo. En Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es con el Espíritu de Dios, es con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. En 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 20 dice: y el reino no consiste en palabras, sino en poder. Hermano, cuando nosotros entramos en el reino de Dios, entramos en una atmósfera de milagros, de transformación y de cambio. El hombre estaba malo, pero en la presencia del Rey, en la presencia de Jesucristo, hay cambios, hay transformación. El malo se convierte en bueno, porque el lobo se convierte en oveja. Aquel que estaba caído se convierte en levantado. Aquel que estaba perdido es hallado. ¿Cuánto lo cree? Diga un amén a eso. Dios transforma. Diga conmigo: Dios transforma. Aleluya. Hay cambios, hay transformación cuando Dios está. Cuando predicamos el reino de Dios en la iglesia, en la célula, en el evangelismo, cuando predicamos el reino de Dios, lo sobrenatural se activa, porque el reino de Dios se acerca. Ahí el sobrenatural comienza a suceder. ¿Qué es el sobrenatural? Natural, voy a repetir lo que he dicho algunas veces: lo natural acelerado. Es cuando Dios acelera lo que se lograba en mucho tiempo, se logra en poco tiempo, porque Dios es el que tiene los tiempos en sus manos. De hecho, Él vive en la eternidad, y allí Él es trascendental. Él trasciende el tiempo. No es tiempo para Dios, Él vive en la eternidad. De hecho, su nombre es Yahweh, que significa el yo soy. Es un verbo que significa yo estoy en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios, Él te bendice y transforma aquel que estaba, aquel pasado, te perdona tus pecados pasados, te bendice en el presente y te proyecta a un precioso y lindo futuro. Digo un amén a esto. Dios trae milagro y trae sanidad. Yo quiero invitarte a creer en este Dios. El reino tiene un sanador. En el reino de Dios hay un sanador, hay un médico conocido como médico de médicos. Diga conmigo: médico de médicos. En el reino de Dios hay un médico, hay un rey, hay un soberano, hay un juez eterno. Ahí hay un abogado divino que cuando lo necesito Él está para todo. Así como se llama. En el capítulo 10, versículo 8 del texto que nosotros leímos dice: sanad enfermos. Una de las cosas que el Señor mandó en el reino fue esto, diciendo, y yendo a predicar, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y luego sigue: sanad enfermos. Hermano, la predicación es para sanidad. Ahora la sanidad comienza en el alma, perdón de pecados, porque dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. El primer milagro es el perdón de nuestros pecados, es la salvación de nuestras almas. Vale más tener el perdón de nuestros pecados, vale más tener sanidad de nuestra alma, tener comunión con Dios, hacer las paces, tener paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es lo primero que Dios quiere, es el más grande milagro que hay en la faz de la tierra. Es el milagro del reino de Dios en el corazón de un hombre, de una mujer que eran duros, que eran perdidos, y confesar: yo era perdido, pero de una cosa sé, fui hallado
hallado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios me halló. Oh, aleluya. Y el Señor dice, vaya predicando que el reino de Dios se ha acercado. En primer lugar, sana a los enfermos. Y luego de sanar corazones, sanar alma, el Señor nos manda a poner manos, sanar a aquellos que estén enfermos físicamente. Cuando el pecado entró en el mundo, lo primero que hizo fue separar el hombre de Dios. El pecado separa el hombre de Dios. Segundo, debilitar y hacer frágil el cuerpo humano. El cuerpo humano se fragilizó. Así entra en el dolor, entra las peleas, entra la enfermedad, entra el llanto, entra los homicidios, entra todo lo malo. Principalmente cuando el cuerpo se fragiliza hasta que el hombre llega a morir. El hombre ya nace con la intención de crecer, y si Cristo no viene y no se convierte a esa persona, va a morir. Pero cuando uno se convierte y recibe a Cristo, uno no muere, uno pasa de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Uno pasa de muerte ¿a qué? A vida. Uno es transformado por el poder de Dios. El reino tiene un sanador y no es un pastor, no es un evangelista. Es el Espíritu Santo, es el nombre de Cristo, es la palabra de Cristo, es el Evangelio Santo de Dios. La sanidad fue parte central del ministerio de Jesús, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. La primera sanidad, ya les dije, alma, perdón de pecados. Pero sigue más. En Mateo capítulo 4, el versículo 23, el Señor dice, sanad toda enfermedad. Cuando el Señor está hablando en ese texto, parte de él dice, sanad a toda enfermedad mientras ustedes vayan predicando. Mateo capítulo 8, el versículo 16, a partir de ello el Señor comienza diciendo, Él llevó nuestras enfermedades. Si Él ya las llevó, ¿para qué cargarlas? Solo crea en el poder de Dios. ¿Cuántos testimonios hay de personas que escucharon el Evangelio y al escuchar el Evangelio recibieron sanidad divina? Al escuchar el Evangelio recibieron el toque sanador del Maestro. Unos comenzaron a ver, otros a escuchar, otros se levantaron de la silla de rueda, hasta muertos resucitaron por el escuchar el Evangelio, la palabra del Dios viviente. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios, mira, voy a hacer primero lo que hace el otro. Todo lo que el diablo toca, Él destruye, Él mata, Él enferma. Pero todo lo que la palabra de Dios toca, resucita, levanta, sana, rompe cadenas, da victoria. ¿Cuánto lo creen? Digo un amén a esto. Dios hace milagros poderosos y potentes. Aleluya. Así que crea, la sanidad sigue vigente en los días de hoy. Jesús no cambió y Jesús no va a cambiar nunca. Él dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 8, versículo que quiero repetir: Jesucristo es el mismo ayer, el que sanó ayer, el que abrió el mar rojo ayer, el que hizo brotar agua de la peña, de la roca ayer, aquel que abrió el Jordán varias veces a través de profetas como Elías y Eliseo ayer, en los días de antaño. Es el mismo que puede hacerlo en los días de hoy. Es el mismo que puede traer milagros hoy. Es el mismo que puede abrir puertas en los días de hoy. ¿Cuántos lo creen? Digo un amén a esto. Aleluya. Bendito sea Dios. Solo créale al poder del eterno Dios, al Hijo de Dios. La iglesia tiene autoridad para orar por los enfermos, para llevar una palabra de fe. En Marcos, el capítulo 16, a partir del versículo 17, el Señor dijo: pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es la autoridad que Dios le da a la iglesia para que se ponga mano. Cuando dice esto, está hablando Dios que yo puedo orar por ti y Él te sana a la distancia. Sí, Señor, te puede sanar a la distancia, pero hay momentos en que Dios quiere que tú vengas al lugar para que se ponga mano. Usted pide oración, yo oro, pero a veces Dios quiere un paso de fe para que vengas al lugar donde Dios está haciendo milagro, para que se le ponga mano y se desate milagro de Dios. ¿Cuánto lo crees? Digo un amén a esto. Aleluya, aleluya. Sé que Dios está hablando con alguien aquí presente y por internet en el nombre de Cristo. Dios está diciendo alguna palabra a algunas personas.
Dios nos ha dado herramientas en el reino como iglesia para sanar a los enfermos. No somos nosotros los que sanamos. Es Jesús a través de su nombre, de su palabra, de su sangre, de su nombre, de su presencia. ¿Y cuáles son las herramientas que Él nos ha dado como ministros para declarar sanidad? Primero, la oración de fe. Diga conmigo, la oración de fe. Santiago dijo que nosotros podemos hacer la oración de fe ungiendo con aceite y el Señor salvará al enfermo y hasta si hay pecado le serán perdonados. La oración de fe es poderosa porque dice la Biblia que no da opción, sino que dice que Dios levantará al enfermo. Segundo, Dios nos da imposición de manos. La imposición de manos es cuando yo toco y se transmite esta gracia, esta unción, trae rompimiento de cadena y se imparte un precioso respaldo de Dios que hace pudrir todo el yugo del diablo. Aleluya. Dios nos ha dado el aceite. Aceite, práctica bíblica. Antes de ungir y hacer la oración de fe, el Señor dice: unga con aceite. Y la unción con aceite hace pudrir los yugos que están sobre las personas. Palabra de conocimiento. Es una revelación de Dios que Dios da en la iglesia, que cuando estamos predicando, luego Dios nos revela si hay alguna enfermedad. ¿Cuál es el propósito? Que tú sepas que Dios se interesa por ti y tiene un milagro para realizar en tu vida. ¿Lo crees? Digo un amén a esto. Aleluya. Y también cuando nosotros adoramos, la adoración poderosa, dice la Biblia, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo Israel. Ahora, la adoración que abre una atmósfera espiritual de milagros, que cuando comenzamos a orar, Dios desata su presencia y la gloria de Dios comienza a tocar a uno, a dos y a tres, y enfermedades comienzan a desaparecer. El día de ayer yo estaba en la casa de una hermana y ella dio el testimonio diciendo, en un culto donde estábamos escuchando una canción que se tocaba, la atmósfera tan poderosa que yo sentí ganas de llorar y no paraba, y mi hija fue sanada, desapareció la enfermedad que ella tenía. Aleluya. Hace tiempo pasado, más o menos unas semanas atrás, fuimos a un hospital y oramos por una señora y Dios tocó su vida. Ella hizo exámenes y los doctores dijeron: no hay nada en tus huesos, puedes regresar, hay bendición sobre ti. ¿Cuánto lo creen? Digo un amén. Dios hace milagros. Diga conmigo: Dios hace milagros. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está sobre las tinieblas. La Biblia dice: echad fuera demonios. Aquí está en el texto que leímos, que cuando la palabra de Dios comienza diciendo así: el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, y luego resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Echad fuera qué, hermanos? No escuché bien, diga conmigo con convicción: echad fuera demonios. Echad fuera demonios, dice la palabra de Dios. Jesús vino a romper las obras del diablo, dice la Biblia. Él vino para deshacer lo que hacía Satanás. Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? El diablo hace, Dios deshace. El diablo enferma, Dios sana. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, Dios hace milagros. Diga conmigo: Dios hace milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hace milagros. En Lucas, el capítulo 4, versículo 18 dice: libertad a los oprimidos, que somos enviados con las llaves de la bendición para aquellos que están atados en opresión. Desatadlos. Cuando Dios resucitó a Lázaro, dijo a los discípulos: desatadle y dejadlo ir, quitad sus ataduras. Él está ahora oprimido por esas ataduras, sácala. Amado, Dios nos ha enviado para quitar las ataduras, las vendas, liberar a las personas de sus cadenas y declarar libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo, en el nombre del Señor Jesucristo. Señales de opresión espiritual en la actualidad, hermanos, Dios nos ha enviado para quitar esto. Aleluya. Cristo delegó autoridad a su iglesia para quitar
Señales, ¿cuáles son estas señales? Escuche eso: ataduras emocionales y profundas. Personas que tienen ataduras emocionales en su corazón y están tan profundas que nadie logra, ni un psicólogo logra penetrar en su corazón para sacar estas ataduras. La palabra de Dios dice que ella penetra hasta el punto de partir alma y espíritu, donde la gente no va, los hombres no van, los poetas no pueden llegar, las canciones no llegan. La palabra de Dios llega y desata los corazones. Aleluya. Desata las almas. Gente con adicciones y hábitos destructivos piensan en destruirse y destruir a otros. Ataduras del diablo. Hermano, el reino está sobre estas tinieblas. El reino de Dios está sobre ellas. Pesadillas, temores, confusión mental, gente confundida mentalmente, temores, mucho miedo. No entra la fe en su alma. El Señor las quiere liberar. El Señor quiere liberar. Diga conmigo: el Señor quiere liberar. Uy, algunos no tienen fe. Diga conmigo: el Señor quiere liberar. Aleluya. Ambientes espirituales negativos. Personas que cuando llega parece que sus orejas comienzan a calentarse. Una opresión tremenda. Donde se mueve el Espíritu Santo, cadenas se rompen. En 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 17, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Diga conmigo: hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si Dios está en su casa, obviamente habrá libertad del Espíritu Santo. Y yo quiero orar por ti, para que Dios traiga rompimiento, toda cadena se parta, se vaya, ataduras sean rotas y quemadas. El Espíritu Santo desate milagros en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuánta gente hemos orado? Estaba en Brasil en una oportunidad y orando nos llevaron a la casa de una joven que años estaba presa dentro de un cuarto. Le daban alimentos en un plato y cerraba la puerta. No le gustaba ver la luz. Y nos dijeron que ella estaba ahí. Le pasó algo en la vida y comenzó a engordar, porque no salía. Estaba sedentaria dentro de este cuarto. Y pedimos hablar con ella y dijeron: ella no quiere hablar con nadie. Y yo con mi esposa fuimos a orar frente a la puerta de ella, de su cuarto, y comenzamos a orar y a hablar con ella. Y ella nos decía una palabra y comenzamos a decir: Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo tiene un proyecto. El diablo te quiere mantener encerrada, pero Dios te fabricó para que tú salgas y seas luz del mundo. Y ella comenzó a acercarse a la puerta por los pasos que escuchábamos. Y nos fuimos. La otra semana regresamos y la mamá dijo: mi hija, con lágrimas en los ojos, salió del cuarto, pastor. Dios comenzó un proceso de sanidad. La semana que siguió, ella comenzó a alegrarse porque dijo: mi hija quiso dar un paseo en la ciudad, pastor. Y salió del cuarto, y aquellas cosas de su alma, nos sentamos con ella para aconsejarla, para hablar con ella, y Dios llevó completa sanidad a aquel corazón oscuro, atados en pesadillas, temores y confusión mental, cosas tremendas, ambientes que ella se había metido. Llevó a ella un problema como este. Fuimos a otra casa y una señora estaba acostada en una cama. Y dijeron: esta señora fue un caballo del diablo. Caballo quiere decir que el diablo se montaba sobre ella y ella expresaba palabras de Satanás como un endemoniado. Y ella expresaba palabras así como de adivinanzas. Y llegamos ahí y ella estaba en trance. Estaba como si fuera en coma, en una hamaca, en su cuarto. Y cuando estuvimos ahí, dijeron: mira sus brazos, y había 2 cascos, de un lado y del otro lado. Y dijo: tenga cuidado, porque si ella despierta, ella sale rompiendo todo. Y yo me acerqué, y yo estaba en ayuno, 3 días sin comer y sin beber. Fui con mi esposa y colocamos manos sobre ella. No hubo gritos, no hubo nada, no despertó en aquel momento. Y oramos por ella y dijimos: a partir de ahora esta
crostas, esas cosas de sus brazos, que parece un casco sobre su brazo, un casco de tortuga que parecía estaba sobre su brazo, porque su piel se había endurecido y parecía un casco, como cosas, como si ella trabajara en algo y algo cayó sobre su piel y quedó como algo por encima, y comenzó a desaparecer y a suavizar su piel. Y cuando regresamos allá, ella ya se había entregado a Cristo Jesús, se convirtió al Señor Jesús, entregó su corazón para declarar que el nombre de Cristo tiene poder y neutraliza las obras de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Digan amén a esto. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Póngase sobre sus pies ahora. Dios tiene un proyecto contigo. Usted que nos ve por internet y quiere liberarte, porque el reino de Dios ha llegado. Es un reino que trae milagro, que trae sanidad, que trae liberación, que trae potencia. El cielo en la tierra. Ahora el rey de este reino se llama Jesucristo. Quiere ministrar y liberarte de toda atadura. Ustedes que están aquí, nosotros que aquí estamos, levantemos nuestras manos hacia el cielo. Y usted que está en casa también, que nos ve por internet, levante su mano. Tenemos personas, porque la estoy viendo acá. Hay mucha gente viéndonos por internet en este momento. Levanta su mano conmigo. Y usted en casa, si usted no se ha reconciliado con Dios, el primer milagro que Dios quiere hacer es en tu vida. Levanta y diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, purifícame con tu sangre, escribe mi nombre en tu santo libro, no lo borres jamás. Dame alegría de tu salvación y susténtame con tu Santo Espíritu. Diga otra vez: Señor Jesús, yo te recibo como un Señor y Salvador de mi vida. A partir de ahora vivo para ti, en el nombre de Jesús. Ahora esta mano coloca sobre su pecho así. Padre, yo oro por esta persona. Yo quiero pedirte, Dios, que tu preciosa sangre venga sobre ella para liberar, para sanar, para romper cadenas ahora de pecados emocionales, todo que estaba perjudicando su vida. En el nombre de Jesús, yo pido ahora que rompa toda cadena de enfermedad física, toda cadena de enfermedad y depresión que haya pegado sobre su alma. En nombre de Jesús, acusaciones, ataduras emocionales y profundas, adicciones, en el nombre de Jesús son quitadas de en medio. Hábitos destructivos, pesadillas, temores, confusión mental, se va, se va, se va. Poder del Espíritu Santo toca ambiente espiritual negativo donde se metió y trajo a esta vida maldición. Se cae, se rompe, ahora se va en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre esta vida. Ahora, espíritu satánico, te vas, es una orden, no es una petición. Declaramos sanidad. Si hay algún espíritu de enfermedad, te ordeno que te vayas ahora en el poder del nombre de Cristo Jesús. Recibe sanidad, recibe sanidad. Se desata sobre ti milagro del Espíritu Santo, milagro en el nombre de Jesús. Jesús te sana, Jesús te da, Jesús ahora fluye. El reino de Dios, lo que trae, viene sobre ti en el nombre de Jesús. Diga: yo recibo milagro de Dios en el nombre de Jesús.